Bien, vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y le voy a poner en perspectiva. Hemos estado hablando de Elías y de qué podemos aprender acerca de la historia de Elías y cómo Elías, teniendo la palabra de Dios, teniendo acceso a la palabra de Dios, como lo dice, por ejemplo, en Deuteronomio 11:6, que si el pueblo volteaba su vida, le daban la espalda al Señor y se volteaba tras otros dioses, Dios iba a causar que los cielos no derramaran su lluvia y que hubiera sequía y que aunque el pueblo de Israel viviera en una tierra fructífera, poderosa, al no haber lluvia, iban a padecer e iban a morir. Y así es que Elías toma esta palabra y habla en contra del pueblo de Israel porque bajo el reinado de Acab y su esposa Jezabel estaban adorando a Baal, estaban adorando, en otras palabras, al demonio y habían estado matando a los profetas del Señor. Y Elías se levanta aún a pesar de las posibles consecuencias, se levanta firme y declara la palabra y habla acerca de que los cielos se cerrarán y no lloverá, y así sucede. Oró Elías y los cielos se cerraron. Después vimos cómo Elías, Dios le proveyó y lo sustentó a través de los cuervos y le dijo, ve allí y ahí te sustentaré. Y Elías tuvo que moverse a un lugar donde Dios le indicó. Y esto nos enseña que no necesariamente, o más bien, cuando tú y yo queremos apropiarnos de la bendición que Dios ya nos dio por gracia en Cristo Jesús, tenemos que ir al lugar correcto. Es decir, tenemos que tener la posición correcta en el corazón y dar un paso de fe. No podemos ser pasivos y creer que las cosas van a suceder de manera automática. Necesitamos conocer, creer, entender correctamente, pero necesitamos dar un paso de fe. El primer paso de fe es declarar la palabra que estamos conociendo y creyendo y entendiendo correctamente y que estamos en la cual estamos permaneciendo, es declararla y entonces caminar hacia el lugar en donde Dios nos dijo que vamos a apropiarnos de la bendición que él ya nos concedió. Cuando Dios le dijo a Elías, ve allá porque yo te alimentaré. Dios le ordenó a los cuervos y los cuervos ya estaban listos. Si Elías no va a ese lugar, los cuervos como quiera iban a ir. Así es que Elías va al lugar de bendición y los cuervos alimentan de mañana y de tarde a Elías. Y después Dios envía a Elías a una viuda y Elías obedece. Y Dios le dice a Elías, yo ya le ordené a la viuda, yo ya le dije a la viuda que te sustentara. Y vimos cómo a través de la bendición de Dios, no solo por la obediencia de Elías, sino por la obediencia y la fe de la viuda, Dios causa que por palabra de Elías y por la bendición de Elías, la viuda que tenía solo un bocado de pan e iba a morir porque había sequía, Dios causa de que nunca falte harina y aceite en su casa y durante toda la sequía, porque los cielos fueron cerrados 3 años y medio, esta mujer pudo vivir por la bendición de Dios y pudo sustentar también a Elías. Y vimos cómo aquella mujer caminando por fe, no solo Dios suplió de una manera abundante cuando ella confió y dio, sino que también recibió la bendición de que su hijo que murió fuera resucitado. Es la primera resurrección, es la primera declaración de que alguien resucita en la Biblia cuando Elías resucita al hijo de aquella viuda de Sarepta. Y después vimos cómo el rey Acab anda buscando a Elías y Elías tiene un encuentro con él. Y el rey le dice, tú eres el que anda perturbando a Israel. Y Elías le dice, de ninguna manera, tú, rey, y el pueblo son los que han perturbado, porque se han vuelto hacia otros dioses y le han dado la espalda al Señor. Y hemos dicho ya
que tú y yo tenemos palabra de Dios con la cual necesitamos pararnos firme y declarar ante un mundo que por tanta incredulidad, tanta adversidad, por conformarse a este siglo, no creen la palabra, no están de acuerdo con la palabra que Dios habló, que Dios nos dio. La palabra es como un eco que permanece y no pierde su vida y su poder. Y tú y yo necesitamos levantarnos con fe y declarar la palabra de vida sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras casas y sobre muchos que han de creer en Jesús a través de nosotros, de predicar las buenas nuevas de Cristo. El evangelio son buenas nuevas. Este mundo está lleno, está plagado de malas noticias y de calamidades y de caos y de pecado y de inmoralidad y de vanidad. Pero tú y yo tenemos la palabra y tenemos abundante palabra desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, entendiéndola a través de la revelación del Espíritu en nuestras vidas por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Recuerde, Jesús no está antes de la cruz, Jesús no se encuentra en la cruz, Jesús entregó su vida y resucitó para que tú y yo seamos justificados. Así es que tenemos que entender la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra que glorifica a Cristo y la palabra que nos enseña qué es lo que nosotros podemos hacer, podemos tener y qué fue lo que fuimos llamados o a dónde fuimos llamados a actuar y a permanecer. No para ser bendecidos, sino porque Dios ya nos bendijo y ahora somos hijos. Somos altamente favorecidos en el amado. Y vimos entonces cómo este mundo rechaza ahora la palabra y hay quienes también se mofan de querer censurar a los creyentes y de querer decir que nosotros somos los que incomodamos. Y cuando hablamos de la Biblia y cuando hablamos del cristianismo y cuando hablamos de nuestra fe, las personas, inclusive personas de nuestra misma familia, quieren neutralizarnos y quieren hacernos ver o hacernos sentir que la religión no es parte de la neutralidad, de la imparcialidad. Pero nosotros no somos religiosos, nosotros no vamos a contender, no vamos a condenar, no fuimos llamados a eso porque Cristo Jesús vino a salvar, pero nosotros fuimos llamados a permanecer en la palabra, a creer en la palabra, a condenar toda lengua que se levante en contra de nosotros. Fuimos llamados a creer y a hablar la verdad en amor. Porque cuando nuestros amigos, nuestros familiares quieren neutralizar la palabra o a nosotros mismos por causa de que creemos en el evangelio, pero ellos no tienen mesura para hablar de la inmoralidad y para establecer ideologías vanas, ideologías perversas. Dice la escritura que este mundo está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Así es que es muy importante que entendamos esto. Y entonces Elías le reclama esto al rey y le dice al rey: junta todo el pueblo en el monte Carmelo y junta a todos los profetas de los Baales, que eran 450 y 400 profetas del dios Acera. Jezabel, que era la esposa de Acab, era quien sustentaba a estos profetas diabólicos. Estos profetas estaban endemoniados y les dice: llévalos ahí y ahí probaremos. Y entonces Elías se presenta ante el pueblo y le dice: si Dios es Dios, si el Señor Yahweh, Jehová, Yahvé es Dios, adoremos a Dios. Y si Baal es Dios, entonces vayan en pos de los Baales. Y entonces hicieron dos, digamos que iban a hacer dos ofrendas, y la primera ofrenda, dijo Elías: vamos a poner un sacrificio, ahí vamos a poner una ofrenda, y el Dios que consuma la ofrenda con fuego, este es el Dios que confirmará ser Dios. Y dijo Elías: no pongan fuego, sino que el mismo Dios haga que descienda fuego del cielo. Y entonces los profetas de Baal hicieron toda la mañana y toda la tarde lo necesario para que cayera fuego del cielo, y no sucedió nada. E inclusive Elías se burlaba de ellos porque Elías estaba seguro. Nosotros no debemos de burlarnos en el sentido de sentirnos prepotentes, pero sí debemos menospreciar la maldad, menospreciar cualquier sistema de pensamiento que quiera hacer que los hombres confíen. Nosotros vamos a ir en contra de las armas
y de las artimañas del enemigo. Vamos a aborrecer la maldad, vamos a aborrecer las artimañas del diablo, tenemos que menospreciar todas estas cosas porque necesitamos honrar y darle mérito a la palabra de Dios, a la provisión de Dios. Cristo Jesús nos redimió de la enfermedad, Cristo Jesús nos redimió del pecado, Cristo Jesús nos redimió de la escasez, nos redimió del rechazo, de la vergüenza, Cristo Jesús nos redimió de la maldición, Cristo Jesús nos redimió de la debilidad, de la depresión. Entonces nosotros tenemos que rechazar, menospreciar todo esto y apreciar que fuimos aceptados, que fuimos altamente favorecidos, que fuimos completamente sanados, totalmente perdonados, perfectamente justificados. Tenemos la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. Eso es lo que tenemos que no solo honrar, admirar, aceptar y en lo cual tenemos que prevalecer. Pero si hay maldad, si hay algo que quiera venir en contra de nosotros, de lo cual Cristo ya nos redimió en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que resistir el mal y no debemos abrazar el engaño y la mentira ni echarnos a dormir. La palabra dice que no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es decir, no debemos echarnos a dormir. Tenemos que odiar y resistir la maldad y al diablo hasta que el diablo huya de nosotros. Dice la Escritura, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, entonces, no sucedió nada con el sacrificio, con la ofrenda que los profetas de Baal pusieron, pero entonces le tocó la oportunidad o el turno a Elías. Y vamos a ver qué es lo que la Escritura dice acerca de esto. Y dice la Escritura, vamos a leer a partir de, vamos a ver, es primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y dice en el versículo 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado. Y Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado. Dios le mostró a Moisés cómo tenía que hacer un altar. Dios le mostró a Salomón y Salomón edificó un tabernáculo, Salomón edificó un altar y Dios se manifestó de una manera gloriosa en época de Moisés. Dios se manifestó de una manera gloriosa en la época de Salomón. Pero aquí el pueblo le había dado la espalda a Dios y habían destruido los altares y los lugares de adoración del Señor. Así es que dice la palabra que Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado. Ahí mismo iba a ofrecer Elías sacrificio. Y esto es muy interesante porque dice la palabra que tú y yo necesitamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Dice la Escritura que debemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y tenemos que limpiar nuestros corazones de mala conciencia. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan que si nuestro corazón nos condena o nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Pero necesitamos tener un corazón seguro. Y un corazón que te reprende es un corazón que no, es un corazón que está identificando que hay maldad en la vida del hombre. Y es un corazón que no ha entendido el poder del perdón, el poder de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Tú y yo no fuimos llamados a permanecer en el pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice que Cristo Jesús llevó en su cuerpo todos nuestros pecados sobre el madero para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a su justicia. Así es que tenemos todo el poder para vivir libres del pecado porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 2. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Todos nuestros pecados fueron perdonados, como lo dice Colosenses capítulo 1, como lo dice Efesios capítulo 1. Así es que no fuimos llamados a permanecer en el pecado porque el pecado ya no tiene más autoridad sobre nosotros. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que entonces fuimos llamados a permanecer en una vida
de sacrificio al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que nosotros debemos ofrecernos en sacrificio vivo al Señor. Así es que por dos cosas o quizá más, tú y yo tenemos que vivir en la libertad y no seguir el pecado. Una de ellas, la primera es porque amamos a Dios sobre todas las cosas y Dios nos libró de la potestad del pecado. Y Dios reprende el pecado, Dios no acepta el pecado porque el pecado destruye. Entonces nosotros no vivimos bajo el pecado ni buscamos pecar porque amamos al Señor primero. Y segundo lugar, sabemos que si pecamos, nos permitimos o le permitimos al diablo que venga a hurtar, matar y destruir. El diablo no tiene ningún poder excepto que el creyente le dé poder. Y cuando el creyente peca, el creyente le da poder al diablo para que venga a hurtar, matar y destruir, para que el diablo venga a enrolarse en la vida del creyente. Y esto no debe de suceder, porque solo en Cristo tenemos vida. Así es que tenemos que buscar ser como un sacrificio vivo al Señor de manera continua y por eso necesitamos, urge, que nos sumerjamos en la palabra, que nos sumerjamos en la fe, que caminemos en la fe. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1 que el justo vivirá por la fe. Y la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Tenemos que permanecer en la palabra. Así es que nos equivocamos. Si nos equivocamos espontáneamente y estamos en la palabra nos limpia y nosotros echamos mano del poder del perdón porque todos nuestros pecados fueron perdonados y no hay condenación ni culpa. Y aunque nuestra conciencia nos enseña si equivocamos, si hicimos lo incorrecto, entonces buscamos al Señor y con la palabra podemos restituir en donde nos hemos equivocado. Pero eso es muy diferente a que nos enrolemos a pecar de manera consciente, porque entonces no le estamos dando el mérito al Señor, no estamos creyendo completamente y totalmente la obra redentora terminada, completa y perfecta y la razón por la cual Cristo nos salvó para tener comunión con nosotros y nos dio su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Entonces, estaríamos ignorando no solo esto, quiere decir que estaríamos, un creyente que peca deliberadamente o con conciencia, estaría faltando a la fe y le daría oportunidad al diablo que venga a hurtar, matar y destruir. Y esto, por eso Dios reprende el pecado para beneficio del creyente, para beneficio de los hombres, porque Cristo Jesús pagó el pecado, todos los pecados de todos los hombres, dice la Escritura, no solo los de los creyentes, sino los de todo el mundo. Pero Dios no tiene ningún problema para con el pecado del hombre, pero es el hombre el que puede tener problemas si no caminan en la libertad del Espíritu, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que dice la Escritura que Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado. Nuestro corazón es un altar. El Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, el Espíritu de Cristo. Así es que no debemos de permitir que nuestro corazón nos reprenda, sino tenemos que estar seguros cuando creemos correctamente y vivimos correctamente. Creemos correctamente, la palabra renueva nuestras mentes y entonces vivimos correctamente como resultado de lo que creemos. Dice entonces, Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después leña, cortó el novillo en pedazos como ofrenda y lo colocó sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. ¿Por qué hizo Elías esto? Para que no hubiera duda de que Dios iba a manifestar su presencia con fuego. Porque usted sabe que hoy en día cuando hay mucho calor, aún fuego sale de los árboles por el exceso de calor. Así es que para que no hubiera duda y que no fueran a decir que el fuego salió espontáneamente para quemar el holocausto. Dice, y añadió, hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo,
oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepa hoy, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Es decir, Elías no estaba presumiendo, Elías no estaba asumiendo a su manera, Elías no estaba inventando, Elías no estaba improvisando, sino que dice la escritura, lo que he hecho, lo he hecho por palabra tuya. Así es que el versículo 37 dice, respondedme, oh Señor, respondedme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Hoy más que nunca, Dios quiere que entendamos que Dios no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar. Así es que durante este tiempo, antes de que el Señor Jesucristo venga, todos los hombres tienen la oportunidad de conocer el amor de Dios, el perdón de sus pecados, y Dios está como un Padre amoroso con los brazos abiertos, esperando que los pecadores vengan a Él. Y tú y yo somos parte del propósito de Dios para cumplir esta tarea, para enseñar el Evangelio, para enseñar la palabra y para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios nos ama y nunca dejará de amarnos. Dios no nos ama más y no nos ama menos según lo que hagamos. Dios nos sigue amando igual y ama de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto que nos amó primero para que nosotros amemos. Y no solo esto, sino que nos dio la virtud de su amor, el fruto de su espíritu, que es amor, pero vertió su amor en nuestros corazones, como lo dice Romanos 5:5, que Dios vertió su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 38. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio y se postraron, cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Nadie puede comparar dos términos, los términos humanos, los términos de la vanidad, inclusive los términos religiosos o los términos esotéricos, y comparar y experimentar el poder y la bondad de Dios, la palabra de Dios, la vida de Cristo. Cuando un hombre pudiera experimentar ambos para escoger qué es lo mejor, todo lo que no es Jesús, todo lo que no es Dios, todo lo que no proviene de Dios, podría traer una buena experiencia, pero sería espontánea y siempre causaría vacío. Por eso las personas, aunque tengan fama, aunque tengan dinero, aunque tengan todas las cosas de esta vanidad, aunque tengan religión, aunque tengan, hagan cosas malas o cosas buenas, aunque traiga satisfacción a su carne siempre va a demandar más y siempre sus corazones estarán vacíos. Pero basta una sola oportunidad para el hombre de conocer al Señor y de creer en su palabra para que venga un nuevo nacimiento y que ríos de agua viva empiecen a fluir en la vida de los que creen. La vida abundante de Cristo, la salvación, la libertad que uno puede percibir. Recuerde, Dios es espíritu, no lo podemos sentir, pero sí podemos creer. Y nuestras vidas son transformadas por el poder de su palabra. Es decir, no solo nuestro espíritu fue nacido de nuevo, sino que nuestra alma y nuestro cuerpo aspiran a ser renovados y salvados hasta que el Señor Jesucristo venga, por causa de la palabra, por causa de la renovación de nuestras mentes, por causa del espíritu de vida que mora en nosotros, por causa del bautismo y la unción que el Señor preparó para todo aquel que cree. Así es que no hay comparación, no hay comparación. Cualquiera que se olvide del Señor y que después voltee sus ojos al Señor se dará cuenta que el Señor Jesucristo sigue siendo el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. El Señor, tenemos la gran bendición que nos dice en su palabra, y su palabra es fiel y el Señor no puede mentir a ello porque Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él nos dice en su palabra
que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando todo el pueblo vio esto, se postraron y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Así es que todo el pueblo se volvió en pos de Dios y creyeron en Elías y recordaron la bendición y la promesa que Dios había dicho no solo a sus padres, sino a ellos. Entonces Elías, dice el versículo 40, les dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y allí los degolló a todos los profetas. No sabemos si fueron los 450 profetas de Baal o incluyeron a los 400 profetas de Acera, que serían 850, pero al menos 450 fueron muertos por Elías como juicio de lo que había sucedido. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. Tenemos que entender en el Nuevo Testamento a qué fuimos llamados a hacer y cómo podemos entender estos hechos, porque en el Antiguo Testamento se describen muchas muertes, como en este caso. Pero le explico. En el Antiguo Testamento, Jesucristo no había venido a la cruz, no había derramado su sangre, no podía, no había venido el poder de Dios para, dice la Escritura en Lucas 4:18, cuando el Señor Jesucristo habla de sí mismo, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido el Señor para traer libertad a los cautivos. El Señor tenía el poder no solo de sanar, de perdonar, pero liberar a todos los oprimidos del diablo. Pero eso sucedió muchos años después, hasta que Jesucristo apareció en escena. Y por causa de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario y de su resurrección y de que ahora somos justificados, llenados con su Espíritu y con el bautismo de Cristo, con la unción de Cristo, es que tú y yo tenemos el poder de liberar a las personas de la opresión del diablo e inclusive de liberar a personas que pudieran estar poseídas por el diablo, como sucedía en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo y como lo hicieron los discípulos. Pero antes, en el Antiguo Testamento, antes en la época de Elías, esto no era posible. Así es que las personas estaban poseídas o estaban trastornadas y la única manera de que pudieran ser liberadas las personas de este mal era con la muerte. Así es que en el Nuevo Testamento no fuimos llamados ni siquiera a enojarnos en contra de nuestros enemigos, de las personas, sino fuimos llamados a amar a las personas. Pero en el Antiguo Testamento, en este tiempo de Elías, por eso podemos entender que David mató a Goliat, que Elías causó que viniera el juicio de Dios sobre todos los perversos y estos profetas de Baal, no el pueblo de Israel, quizá no el rey, pero los profetas de Baal y también aquella que sustentaba a los profetas, que era la esposa de Acab, Jezabel, tenían que morir porque estaban poseídos. Dice la escritura entonces que Elías en el versículo 41 dijo a Acab, sube y corre y come y bebe porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Así es que a partir de este sacrificio, a partir de cómo Dios manifiesta su gloria y su poder, y Dios nos llama a que tú y yo no solo permanezcamos en la palabra, sino que permanezcamos creyendo y entendiendo que la palabra debe ser confirmada por el poder de Dios. Tú y yo no fuimos llamados a solo hablar la letra, ni hablar con denuedo y con elocuencia de hombres, sino hablar con denuedo con el poder de Dios. Y la palabra tiene que transformar nuestras vidas, impactar nuestras vidas. Por eso tú y yo tenemos que resistir al diablo y tú y yo tenemos que tener la experiencia del poder de Dios en nuestras vidas. Si el poder de Dios no ha sido manifestado en tu vida en ninguna dimensión, entonces tú no estás creyendo la palabra. La palabra no está siendo viva en tu vida, sino que tú estás considerando la palabra como letra.
porque la palabra tiene que ser confirmada con el poder de Dios. Y primero en tu vida, transformándote, cambiando tu manera de pensar, trayendo seguridad, entendiendo que ahora eres salvo, trayendo salud y bienestar, trayendo libertad, trayendo el poder para hacer las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después a través de ti, a favor de otros. Cuando tú declaras, cuando tú enseñas, cuando tú oras, cuando tú bendices. Pero si el creyente todavía tiene problemas de no perdonar, todavía tiene problemas de odio, todavía tiene problemas de andar en el pecado, todavía tiene problemas de que no hay manifestación en su vida del poder de Dios, entonces no ha llegado a entender correctamente, a creer correctamente y a permanecer correctamente en la palabra, porque Dios confirma su palabra. Y aún en el Nuevo Testamento, Dios confirma su palabra con señales, prodigios y milagros. Si somos nuevas criaturas en Cristo, somos nuevas criaturas en Cristo y lo que hay en nuestro interior ha de manifestarse. Cuando nosotros creemos, conocemos y entendemos correctamente la palabra y permanecemos en ella, ha de manifestarse el poder de Dios en nuestras vidas. Así es que a partir de que sucedió esto, entonces Elías estaba listo para declarar y hablar que los cielos se volvían a abrir para que la lluvia viniera. Y aquí Elías le dice al rey, necesitas prepararte porque una lluvia fuerte viene. Pero después vamos a leer cómo Elías declara estas palabras, pero ni siquiera había nubes en los cielos. Y esto es muy importante que tú y yo entendamos porque necesitamos asegurar que nosotros tenemos que creer. Recuerda, fuimos llamados a caminar en la fe y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza es lo que está presente de acuerdo a la benignidad, a lo que Dios nos concedió por gracia, pero no se ve. Lo que ya está presente en el reino espiritual, en el mundo espiritual que nos fue concedido, que es nuestro, pero no se ve. Y la fe hace que la esperanza se manifieste, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que Elías habló esto y dijo, ya percibo que viene una lluvia fuerte en donde había terminado la sequía, pero ni siquiera había nubes, pero Elías lo estaba percibiendo en el corazón y tú y yo fuimos llamados a creerlo antes de verlo con nuestros ojos, a creerlo antes de verlo. Si nosotros no lo vemos primero en el corazón, es que no lo estamos creyendo y si no lo vemos en el corazón, no lo vamos a poder ver con nuestros ojos físicos. Si nosotros no lo creemos primero, no lo vamos a poder, no va a poder manifestarse delante de nosotros, a favor de nosotros. No nos vamos a poder apropiar de lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Por eso es muy importante concebir y permanecer hasta que logremos ver. Por eso dice la Escritura, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero la Escritura prácticamente está diciéndonos que tú y yo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. No solo Filemón 1:6, segunda de Pedro capítulo 1, hablan acerca de toda la provisión y la bendición que Dios ya nos concedió. Nos fue dado todo para que nosotros lo concibamos, para que nosotros lo creamos y cuando lo tengamos sembrado en el corazón, se manifestará, dará fruto y entonces lo veremos con nuestros ojos. Vamos a seguir aprendiendo más acerca de las enseñanzas de la palabra en la historia y el testimonio de Elías. Así es que vamos a permanecer creyendo y vamos a permanecer firmes en la fe. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos has dado tu palabra. Y tu palabra es viva y eficaz y tiene poder para permanecer y levantarnos firmes, creyéndola y sabiendo que tú nunca nos dejas y nunca nos abandonas, que tú estás por nosotros, moras en nosotros. Y si tú eres a favor de nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? No hay nadie. Tú eres el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, y que nos ha, no por voluntad de hombre ni por voluntad de sangre, sino por tu propia voluntad, nos has hecho hijos en Cristo Jesús. Somos totalmente perdonados y sanados.
En Cristo Jesús somos perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, quienes reciben la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia y declaran: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén.